nombre es Aura Hurtado Urrutia, nací en Andagoya, Chocó, siempre digo la tierra de Maquirule, no hace mucho estuve allá. Mi madre era del Chocó, mi padre del Cauca, dos tradiciones culturales, chirimía y conjunto de marimba. Estudié en la Normal Juan Ladrillero de Buenaventura, hice mi universidad aquí en Cali, estudié en la Universidad del Valle, hice una especialización en la Javeriana y estoy aquí porque creo que a través de este trabajo que hacemos con el arte, especialmente la tradición, formamos mucha identidad y sentido de pertenencia con este terruño. Vamos a cuidarla. Yo ni me di cuenta porque resulta que mi familia es de bailadores y de músicos. Y tuve la dicha de tener un papá que le gustaba la música, le gustaba cantar, me amaba bailar. Y mis hermanos, porque nosotros éramos 14, y mis hermanos siempre tenían como esa vocación hacia el arte, la música, la danza, el canto. Y dentro de la casa se hacían veladas. Y ahí uno empezaba como a imitar a los mayores. Y lo que uno veía en el pueblo, que hacían los bailes, pero uno no podía entrar, sino que tenía que asomarse así. Y miraba como eso y uno después lo repetía cuando estaba jugando. Y desde allí empecé a bailar y era una cosa muy chistosa porque de nada formábamos un baile. Después que estuve en Buenaventura, empecé a escuchar la música de marimba y cerca de la casa había mucha orquesta y músicos, entonces uno todo el día estaba como en ese son de bailar, pero la parte folclórica ya era como más uno de sentarse y mirar y tenía también ahí cerca un conjunto de marimba que era los de Bahía de la Cruz que fundó Tío Filo de Repote. Entonces por las tardes nos íbamos a sentar allá a la casa, uno se iba a sentar, iba llegando la gente, entonces uno miraba. Ya cuando me vine aquí a Cali a estudiar, me encontré con la maestra Zoila y decía, esas negras así es que necesita el instituto. Yo estaba en el grupo de Carmen López. Y dijo, no, andate al instituto, allá te vas a encontrar una gente chévere. Y verdad, me fui al instituto, me inscribí y quedé. Eso antes era como ese era todo el mundo anhelaba entrar a ese grupo porque era wow. Uno veía pasar a esa mujer y como levitaban, era una cosa que uno decía, ay, cuando uno está allí y le cerraban la puerta y uno se asomaba por una rendijita a mirar, que doña Yolanda no dejaba que casi nos viéramos allí. Pero entonces que cuando doña Yolanda pasaba a mirar a la gente y decía, suba usted, ese era un honor. No todo el mundo entraba, porque ella era muy estética en la parte que iba a subir allá. Uno y ella era un patrón, ella estaba igual con la misma casi la cara. Los hombres, bueno. Y lo mismo era acá en Costa, y decía, tu mujer es alta, de cara ovalada. Más o menos así, y era una estética, era una cosa que... Y uno andaba con ella era un honor porque ellas eran creidísimas, entonces uno iba como pegando de eso y por eso eran muy buenos bailarines, y uno dice, ¿a qué hora llego a ese nivel? Porque era como la competencia con ellos mismos. Ahora si uno entraba allá tenía que pararse duro, usted tenía que demostrar por qué estaba allá y fuera usted, adelante de usted estaban sus profesores y gente que le llevaba duro, entonces uno huía. Y le decía uno, no baile cumbia, era la primera danza que lo ponían a bailar, uno baile cumbia porque no había. Y cuando uno le decía a alguna de ellas, le decía, vea, Aura, baila cumbia porque no. Así ellas decían así. Y digo, bueno, venga, yo bailo con ella. Y empezaba uno como a tener ese pulso, porque no eran 2, 4 personas, a lo menos cada grupo tenía mínimo 16 parejas. Pero era duro, no duro sino duro en competir artísticamente. Pero eran élites, ellos eran élites, porque esa era la cara del instituto. Esa era la imagen de la escuela de danza, porque si yo veo un grupo que me dicen que es de la escuela y no la talla, digo, ¿qué enseñan en esa escuela? Independientemente de la escuela que sea de danza o algo así. Y eso vendía porque como uno estudiaba por año, al año siguiente, eso llegaba gente hasta de la brea, como se dice, y se lesionaban. Yo entré con 2 primeros, 2 segundos y no cabíamos en ese salón. Viajé, conocí todo con que empecé y me fue muy bien en el representativo.
En la escuela también, porque la dinámica de la escuela era una cosa, yo creo que era la escuela que hacía más bulla. Teníamos más de 8 profesores. Y un profesor decía, doy andina, otro doy llano, otro doy costa atlántica, doy costa pacífica. Y dentro de ese grupo habían 2 más que repartían el repertorio. Yo creo que yo alcancé a ver más de 120 danzas. Teníamos expresión corporal, teníamos preparación para la danza, teníamos metodología, cultura general, música, tanto percusión como solfeo, nos hacían solfeo y canto, porque nosotros bailábamos y cantábamos. Que Delia Zapata, yo creo que fue de las primeras que empezó como a incursionar en este campo de las tradiciones folclóricas colombianas. Yo la alcancé a conocer porque ella fue al instituto a hacer unos talleres y una conferencia. La maestra Yolanda, sí, desde que entré. Antes de entrar, pues ya tenía ya la referencia de ella. Ella tenía muchos conocimientos porque ella venía del Tolima y su familia, la mamá y todo, eran unas personas que manejaban la tradición. Y todo ese aporte nos los trajo y fuera de eso nos traía gente muy portadora de allá. Y yo creo que el instituto, después de los mismos tolimenses, tenía mucho registro de trabajos del Tolima. Con la maestra Mercedes Montaño, solamente tenía referencia, o tengo referencia que cuando vivía en Buenaventura ya tenía una casa de arrullo. Las casas de arrullo es donde se hacen actividades los fines de semana, o siempre hay algo que hacer en esa casa. Y ella reunía, como ella dice que ella nació en un currulao, y ella tenía mucha información, y yo creo que fue la que más difundió en el Pacífico estas tradiciones de la música de marimba y la música del Pacífico, porque ella trabajó con Teófilo R. Pote. Entonces uno pasaba por allí y estaba la música aprendida de marimba un fin de semana o algo así, o en las festividades santorales. De eso tengo referencia. No solamente es como el contacto directo, no, sino que uno pasa por allí y se queda como mirando, observando, y que todo el mundo decía la maestra Mercedes, y dejó unos elementos de formación muy grande para la parte del folclore del Pacífico, más que todo en Buenaventura. Ya no era de Buenaventura. Lo que pasa es que Buenaventura acogió mucha gente por ser puerto, era como el polo, ya que la construcción del muelle, que la construcción del puerto, que la construcción del ferrocarril. Entonces todo el mundo, ese era el punto de entrada acá al interior, porque ni siquiera era Tumaco, era los guapireños, ahora que ya tiene como otra vía acceso, como son aérea, pero todo el mundo era por allí. Y se quedaba, porque Buenaventura, si uno pregunta a Buenaventura, la mayoría de la gente tiene que ver con raíces chocuanas, con raíces timbiquireñas, con raíces tumaqueñas. Y era como, yo creo que ahí era que estaba como pululito la tradición. Entonces la gente hacía sus manifestaciones en Buenaventura de su región. Entonces usted voy a ver, que el arrullo a San Antonio. Lo menos yo estaba en un punto estratégico viviendo que era el firme. El firme es una loma, por ser firme era una loma, porque lo demás de Buenaventura era relleno. Hay como 3 puntos que son muy firmes. Y entonces yo iba a 4 casas de la iglesia. Yo no sabía que pasaba el arrullo de la Virgen del Carmen, que pasaba el arrullo de San Antonio, que pasaba el arrullo de la Virgen de Santa Bárbara de Timbiquí, porque todos caían ahí a la iglesia. Que la fiesta del 6 de enero, adiós enero y todo eso, pasaba por allí. Y creo que eso hizo que Mercedes también llegó como migrante de allá, primero en Guapi y todo, y yo creo que fue la que más aportó. San Antonio se embarcó. Y la danza ha sido parte de mi vida todo el tiempo y lo sigue siendo. Yo creo que hasta que deje de existir yo seguiré en esto de la danza y es parte muy importante de mi vida. Yo creo que si yo volviera a reencarnar sería una gran bailarina. Y esa sería mi profesión. Porque cuando empecé a estudiar trabajo social en las escuelas, las licenciaturas ahora sí no existían.
Esa sería mi profesión. Decía